pesar de los años que pasaron, Lucas aún evita las ventanas de noche. No importa si están cerradas, cubiertas o a oscuras. Hay cosas que se aprenden demasiado tarde. No todo lo que se refleja en un vidrio necesita estar del mismo lado. La pregunta que lo persigue no es qué vio esa noche, sino por qué decidió quedarse con él. El recuerdo siempre vuelve al mismo punto, al instante exacto en que entendió que el juego no había terminado cuando cerraron los ojos, solo había empezado. Todo inició cuando Lucas tenía tan solo 15 años. Vivía en una casa antigua, en un barrio donde las historias se decían en voz baja. Jorge, su amigo de la infancia, era el que siempre aparecía con cosas nuevas, juegos prohibidos, desafíos, rituales que nadie recomendaba intentar. El llamado juego de la ventana no era algo popular, no aparecía en libros ni en foros comunes. Se transmitía en fragmentos, como si nadie quisiera contarlo completo. Las reglas eran simples, demasiado simples. Esperar a que caiga la noche, apagar todas las luces, quedarse frente a una ventana, sin tocar el vidrio, sin hablar, mirar el reflejo durante varios minutos. El propósito no era ver algo afuera, era notar el momento exacto en que el reflejo dejaba de imitar. Era una noche sin luna, fin de año. El frío ya se sentía en los huesos. La casa crujía, como si respirara. La ventana del living daba a un patio vacío, rodeado de sombras que el viento no movía. Lucas pensó que no pasaría nada. Jorge, en cambio, estaba demasiado atento. Eso fue suficiente. Los primeros minutos pasaron sin cambios. Dos siluetas inmóviles frente al vidrio. Respiraciones contenidas. Entonces ocurrió algo mínimo, casi invisible para cualquiera que no estuviera esperando una señal. El reflejo de Lucas parpadeó, un instante después de que él lo hiciera. No hubo gritos ni golpes, solo el sentimiento de que algo más estaba con ellos en la habitación. El reflejo ya dejó de fingir. La cabeza estaba apenas inclinada, observándolos. Lucas lo entendió primero. Ya no eran ellos los que miraban. El juego tenía una regla final que no conocían del todo. Era un fragmento incompleto, casi susurrado. Nunca mires el reflejo 2 veces seguidas cuando sientas que te devuelve la mirada. Lucas lo hizo. El reflejo sonrió. Jorge se apartó rápido. Lucas no pudo. Algo lo retenía, como si la ventana lo estuviera reclamando desde el otro lado. Esa noche terminó. No pasó nada más. Pero desde entonces, para Lucas, la ventana reflejaba algo más que su rostro. Lo que había respondido al juego. Ya sabía su nombre. El juego terminó esa noche. La sensación no. Los días siguientes parecieron normales, demasiado normales. Lucas volvió a la rutina con la sensación incómoda de haber tenido un sueño desagradable. La casa estaba en silencio. Las ventanas eran las mismas, pero algo se sentía raro. La forma en que la luz se apoyaba sobre el vidrio ya no devolvía reflejos pasivos, los retenía. Lucas empezó a notar retrasos en los reflejos. No siempre, no de inmediato, solo cuando estaba agotado, cuando no prestaba atención. Un gesto que tardaba en copiarse, un parpadeo que llegaba tarde, como si el vidrio necesitara recordar cómo debía comportarse. Jorge evitó mencionar el juego, evitó las ventanas, evitó quedarse solo en habitaciones oscuras.
Lucas se dio cuenta de que su amigo dormía con la luz encendida, que respondía tarde, que parecía escuchar cosas que nadie más oía. Ninguno dijo nada. El silencio se volvió una forma de defensa. En medio de la noche, Lucas se levantó para beber agua. Pasó junto a la ventana de la cocina. No la miró. Algo lo obligó a detenerse. Se volvió hacia el vidrio, pero no se vio reflejado. El lugar donde debía estar su rostro estaba vacío, oscuro. La imagen regresó. La postura era correcta, el rostro el mismo. La mirada no. Estaba fija detrás de él, inmóvil, esperando. Lucas dejó de esperar. No buscó el juego, buscó consecuencias. Encontró pistas dispersas en archivos antiguos, notas sin firmar, menciones a rituales prohibidos durante décadas. Todos tenían algo en común. El juego no invocaba, autorizaba. Las ventanas empezaron a mostrar cosas que no estaban ahí. Sombras fuera de lugar, movimientos que no coincidían. Lucas comprendió que no era una presencia fija, era algo que usaba superficies para definirse, algo que practicaba. Esa noche, Lucas se vio frente al espejo del baño. El reflejo no lo imitó, movió la cabeza primero, y por primera vez, Lucas entendió que el juego no había traído algo a su casa, lo había despertado. El reflejo ya no copiaba, anticipaba. Lucas empezó a evitar las superficies que reflejaban. Caminaba con la mirada baja, apagaba luces innecesarias, cubría ventanas, dormía poco. De alguna manera, el cansancio volvía al vidrio más permisivo. Cada parpadeo era un permiso. Una tarde, al cerrar la puerta de su habitación, un picaporte mostró su rostro. Duró poco, pero fue suficiente. La imagen no desapareció en el momento. No fue por retraso, sino porque parecía estar decidiendo si hacerlo. Jorge ya no asistía a la escuela con normalidad. Cuando aparecía, tenía los ojos rojos, la voz baja, los movimientos rígidos. Lucas notó que evitaba los vidrios como si ardieran. Algo lo estaba siguiendo desde todas partes, algo que ya no necesitaba ser invitado. Lucas encontró un documento antiguo en una biblioteca digital olvidada. No tenía autor, no tenía cierre, solo una advertencia escrita décadas atrás, cuando estos rituales circulaban como juegos infantiles. Decía que el reflejo no era una copia, era un ensayo. Esa noche, Lucas cruzó el pasillo con la luz apagada. Las ventanas devolvían una oscuridad espesa. Mientras avanzaba, notó que su reflejo no caminaba a la par. Se adelantaba como si conociera el camino mejor que él. Lucas notó correcciones, sonrisas más precisas, posturas más firmes. El reflejo ya no imitaba. Una mañana, Jorge dejó de responder mensajes, dejó de atender llamadas. Lucas fue hasta su casa. Las ventanas estaban intactas, las luces apagadas. El reflejo en el vidrio mostraba una habitación ocupada, pero no por alguien que estuviera allí. Esa noche, Lucas se miró en el espejo del baño por última vez. El reflejo levantó la mano antes que él. Sonrió sin emoción y Lucas comprendió que lo que observaba no era una anomalía, era un reemplazo en progreso. El reflejo ya sabía cómo ser humano, solo era cuestión de tiempo. La ausencia de Jorge no dejó ruido,
Dejó espacio, un hueco extraño en la rutina de Lucas, como si lo hubieran borrado sin alterar el mundo. Nadie preguntó, nadie pareció notar la falta. Lucas se dio cuenta de algo imposible de ignorar. No necesitaba mirarse para sentirlo. Incluso con los ojos cerrados, sentía una atención constante, como si lo observaran, aún sin superficie. Las ventanas no se comportaban de la misma manera. De día devolvían la imagen correcta. De noche retenían algo. Lucas sentía que la casa entera funcionaba como un espejo fragmentado, buscando la forma completa. Mientras revisaba archivos viejos, Lucas encontró una referencia aislada. Año 1947. Un informe psiquiátrico describía sujetos que eran observados por versiones más completas de sí mismos. El diagnóstico no variaba. Despersonalización irreversible. Una noche, al apagar la luz del baño, Lucas lo vio, no en el espejo, detrás de él, no como una forma completa, sino como una corrección en el aire, algo que ensayaba su forma. Lucas recordaba cosas que nunca vivió, recuerdos cortos, habitaciones desconocidas, momentos que no le pertenecían. No eran recuerdos nuevos, eran restos de alguien más. Aquel archivo mencionaba algo más. El reflejo no podía existir sin ser observado, pero tampoco podía avanzar sin duda. Lucas lo entendió tarde. Su miedo había sido parte del proceso. Frente a una superficie cubierta, Lucas sintió una presencia que no era la suya. La tela se movió apenas. No hubo sonido, pero el mensaje fue claro. Ya no hacía falta el ritual. El vidrio ya había prendido todo. No necesitaba ser invocado. Necesitaba salir. Cubrir las ventanas ya no servía. El reflejo ya no dependía del vidrio. Habitaba la relación, la distancia mínima entre lo que él era y lo que estaba dispuesto a mirar. Los movimientos de Lucas se sentían ajenos, no eran erráticos, eran precisos. Cada gesto parecía tener una intención previa, como si el cuerpo recordara algo que la mente no. Un recorte apareció entre los archivos. En el año 2001, un adolescente fue reportado como presente pero irreconocible. Seguía yendo a clases, seguía respondiendo a su nombre, pero los familiares afirmaban que algo había llegado antes. Lucas se miró de nuevo, aunque sabía el riesgo. El reflejo ya no copiaba, se adelantaba, parpadeaba antes, sonreía antes, practicaba por última vez. Lucas finalmente entendió el ritual. No era una invocación, era otra cosa. El juego de la ventana no traía nada externo, solo marcaba quién era capaz de sostener la mirada. El recuerdo de Jorge se volvió deformado. Lucas ya no recordaba su voz, solo su reflejo. Jorge no había desaparecido, había sido reemplazado detrás de una mirada que no era suya. Lucas sentía que algo le faltaba, pensamientos inconclusos, emociones que no llegaban. El reflejo no lo expulsaba, lo movía de lugar. Frente al vidrio de la ventana, Lucas sintió el impulso final, no de escapar, de ceder. En el instante previo al parpadeo, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. El reflejo ya estaba listo, solo faltaba que él se apartara. Lucas no iba a desaparecer, iba a quedarse mirando. El mundo no paró. Las rutinas continuaron solas. Lucas caminaba, hablaba, respondía. Nada señalaba la falta. El reemplazo fue perfecto. No dejó ningún vacío. Cada movimiento era exacto, cada gesto preciso.
Su cuerpo respondía sin necesidad de voluntad. No había error. Eso bastaba para saberlo. Ya no estaba al mando. Las ventanas mostraban una imagen perfecta. Los ojos parpadeaban sin error. No había duda. El reflejo ya no estaba aprendiendo. Estaba completo. El último documento no hablaba de muerte. Hablaba de ocupación completa diferida. Sujetos que continuaban existiendo mientras otro aprendía a ser ellos. La conciencia original no desaparecía, quedaba como testigo. Lucas comprendió su rol. No era una víctima, era un registro vivo, la prueba de que la memoria no se borra, de que el juego no falla cuando alguien mira demasiado tiempo. Una noche, alguien se detuvo frente a una ventana, sintió curiosidad, sostuvo la mirada. Lucas reconoció el gesto, el mismo que lo había elegido a él. El reflejo se acomodó a un nuevo rostro, corrigió posturas, aprendió gestos. Lucas observó el proceso desde el único lugar que le quedaba, sin voz, sin cuerpo, solo mirada. El juego de la ventana nunca termina, solo cambia de observador. Lucas ya no está solo del otro lado del vidrio. Mientras alguien mire, el reflejo seguirá aprendiendo.